Y fue el movimiento más perseguido tras el golpe y muchos sostienen que por haber sido el más extremista durante la Unidad Popular. 40 años después, el MIR y 3 de sus exponentes en la reflexión de los ideales y las causas de una derrota. La crónica es de Claudia Fariña. Por la lealtad de un militante socialista. Tuvimos un discurso incendiario. Nunca fuimos una vanguardia loca. Y se armó un tiroteo tremendo. Y como presidente de Chile, cumpliré implacablemente el programa de la Unidad Popular. 40 años después, todos se preguntan qué movimiento revolucionario con formación leninista, trotskista, antisoviética, en plena Guerra Fría, se sumaba a un proceso eleccionario. Fuimos tan responsables que durante todos esos años de la Unidad Popular no nos armamos, no tuvimos entrenamientos militares, armas, no nos preparamos como una organización armada para enfrentarnos con un ejército. De lo que se trataba es de ganar fuerza social consciente, organizada, y no de ser un grupo militar aparatista, cerrado, clandestino. Faltaban años para eso. El MIR, además, cuando actuó, dicen sus viejos militantes, siempre actuó limpio. Cuando nosotros asaltamos los bancos, nunca matamos a nadie, nunca herimos a nadie, nunca golpeamos a nadie. Hicimos las acciones indoloras, podríamos decir, limpias. Y con ese dinero que se expropiaba, ese dinero iba al financiamiento de los campamentos de pobladores, de las organizaciones campesinas, etc. Nosotros nunca asaltamos un banco para quedarnos con la plata. En todo caso, sus escaramuzas cesaron a petición del propio Allende y en medio de su campaña electoral. Considerando después de la elección del 64 que las elecciones pueden perderse, que no van a dejar a Allende llegar al gobierno. Y sin embargo, decidimos votar por Allende. No solamente nos hicieron acciones que pudieran perjudicar el proceso electoral, sino que decidimos votar por Allende. ¿Qué movimiento revolucionario de esos años llamaba a votar? Fuimos infinitamente más responsables que dirigentes del Mapu Garretón o algunos otros, mucho más responsables, y no estábamos en el gobierno. Para que entiendan los opositores que no pueden negarle a un gobierno lo esencial. No tengo sobre mi conciencia la responsabilidad de haber estado involucrado en ningún hecho de sangre. ¿Pero andaba armado en esa época? Estuve armado, sí. Pero efectivamente participé en algunas acciones y creo que fue un error. Es la autocrítica del MIR a 40 años del golpe. El 11 de septiembre los sorprendió con la guardia baja. Creían que el plebiscito que anunciaba Allende era su rendición. Nosotros hablamos mucho de la vida armada. Fue básicamente un discurso. A ninguno de nosotros se nos ocurrió fusilar gente. A ninguno de nosotros se nos ocurrió torturar gente. A ninguno de nosotros se nos ocurrió hacer desaparecer gente. Yo creo que pecamos. Tuvimos un discurso incendiario, tuvimos un discurso amenazante. Yo entiendo hoy día, por ejemplo, que hay gente que está en contra de la Unidad Popular. A 48 horas del golpe, ya se sabe que Allende convocará un plebiscito sobre su permanencia en el poder. Para el MIR, el presidente se entrega. Yo bajé la guardia el día domingo. El día domingo yo dije, con pena, el presidente Allende capituló, pero la verdad que no tiene ningún sentido mantenerse acuartelado. ¿Cuál fue la decisión del MIR? Levantó el acuartelamiento. Porque en el lenguaje del MIR, lo que estaba ocurriendo era que el presidente Allende había capitulado. Así se dijo. Preveo, por desgracia, horas muy duras para el país y la seguridad de los chilenos. Yo en ese momento también creí lo mismo. Dije que el presidente Allende capituló y por tanto entonces, si capitula, ¿para qué le van a hacer un golpe? Esa fue la lógica. Pero la lógica por esos días escaseaba tanto como los alimentos. 3 años antes, el MIR incluso pudo haber integrado el gobierno popular. Trabajamos junto a Allende. El MIR no aceptó cargos públicos. Era la política del MIR de no aceptar cargos de responsabilidad en el gobierno de la Unidad Popular para mantenernos como organización política en el pueblo. Que no emana de los errores cometidos por nosotros, sin negar lo que hayamos cometido. Allí Allende entonces nos convoca a una reunión, yo fui a esa reunión con Miguel,
y le plantea a Miguel que por qué no se asume como ministro de Salud. No estamos asistiendo al crepúsculo de una revolución. Un gesto importante de Allende. Recuerda que él entra en la escena política nacional siendo ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda. Sino que el largo y difícil camino del amanecer de la revolución obrera y campesina. Era una expresión de su aprecio y reconocimiento que tenía con Miguel. Bueno, Miguel le explicó de que nosotros en realidad teníamos discrepancias con él, no tanto en el programa, de que lo esencial era lo mismo, pero sí en que nosotros veíamos muy difícil que pudiera llevarse dentro de los marcos, digamos, de la intencionalidad ese proceso de cambio. Pero esto deja al país al borde del enfrentamiento. ¿Es esto lo que buscan? Y así llegó el 11 de septiembre para una organización que en su mejor momento llegó a tener 30.000 adherentes en Chile. Anduve 2 meses arrancando. Tengo el recuerdo de algo como trágico, ver a la brigada Ramona Parra rayando dentro del pedagógico "los fascistas no pasarán", cuando estaban dando un golpe. Estábamos en este, digamos, de defender el gobierno popular. Nos fuimos a los cordones industriales, que estaban por lo demás cerca. Yo fui al cordón Macul. Entonces yo me empecé a dar cuenta de que esto de la resistencia popular, obrera, era algo bastante más difícil de lo que uno podía haber pensado, pero así todos seguimos. Un joven de 16 años que está ahí, nunca se me olvidar, vestido con un poncho y armado con una pequeña metralleta argentina, una Marcati que, si la verdad, si tú disparabas, bueno, el cargador entero, como que se fundían. Entonces no eran armas de grueso calibre, no era una .30, no era una .50, ni siquiera no era una AK, que era Gonzalo Marnes, que tenía 16 años. Porque andábamos en esto y éramos un grupo de unos 15, 20, 25, andábamos armados. Me acuerdo que llegamos muy cerca de una comisaría que nosotros conocíamos mucho, porque eran los carabineros que normalmente nos tomaban detenidos, la comisaría de carabineros Los Tres Antonios. Sale un grupo de carabineros, 4 o 5 carabineros, y nos dicen: jóvenes, la situación está compleja, dispérsense. Que nos dicen eso y se dan vuelta. Y tengo también el recuerdo de alguien que me dice: oye, ¿les disparo? Y vi unos carabineros y le dije, afortunadamente le dije, no. Y por suerte que mi buen reflejo fue decirle: mira, no íbamos a matar a un carabinero por la espalda. Entonces seguimos de largo, teníamos granadas caseras. Las granadas caseras hay que armarlas. Estuvimos armando granadas, son estas granadas que se hacen, son las granadas vietnamitas, donde hay que activarlas, hay que echarle los clavos. Salimos hacia la esquina de los Olmos con Macul, a ver si podíamos protagonizar algún tipo de enfrentamiento. Efectivamente pasó una patrulla de carabineros y le lanzamos nuestra granada. Ellos arrancaron y nosotros también. Asumida la derrota, viene la catarsis. La Unidad Popular tuvo en sus manos la intervención del ejército y el cambio de rumbo. Pero ¿en qué se equivocó su tío, el presidente? Nuestra creencia era de que había que hacer una reforma democrática dentro de las Fuerzas Armadas. Él nunca quiso intervenir dentro de las Fuerzas Armadas. Lo creo que fue el gran error, digamos, político que se cometió en ese momento por parte de la Unidad Popular y por parte del propio presidente Allende. Y el momento de hacerlo lo brindó el tanquetazo, la vez que más repudio concitó la intentona golpista. Ese fue el momento de mayor ascenso de la movilización popular. Tú conocerás de que se dio una movilización de millones de personas a través del país. Muchos obreros se aparapetaron en las industrias, en las universidades. La gente marchó hacia la moneda, rodeó la moneda para protegerla. O sea, fue un momento histórico. Yo diría que no creo que en la historia de Chile se haya dado una situación así. Lamentablemente, a pesar de esa reacción, no hubo por parte de la Unidad Popular y del propio presidente Allende, digamos, el convencimiento de intervenir después de eso dentro de las Fuerzas Armadas. Fue la lealtad ejemplar de las Fuerzas Armadas de mi patria. Por la cantidad de suboficiales, de oficiales constitucionalistas que se opusieron a salir de las unidades militares. Entonces, al no intervenir el gobierno y no sancionar legalmente
a quienes estaban comprometidos en el golpe. Eso dejó la cancha libre con la intervención de Estados Unidos y con la activa participación de la oposición golpista de ese momento, de la cual también participaba la democracia cristiana, digamos, inclusive el presidente Elwin fue uno de los destacados golpistas. Dejaron el campo abierto como para que los mandos reaccionarios más conservadores o que estaban pro golpe, las Fuerzas Armadas siguen igual, siguen teniendo las Fuerzas Armadas clasistas, que diferencia entre oficiales de buena familia, vinculados, digamos, a la familia militar, y los soldados, los suboficiales, esos son de segunda clase. Un soldado, un suboficial no puede llegar a general en este país. Las condiciones en que trabaja, vive uno y otro, no tiene nada que ver. O sea, seguimos con un ejército oligárquico, un ejército profundamente reaccionario que forma a los oficiales con esa concepción clasista. El MIR no se asila, era incorrecto. Yo respondo, el pueblo no podía asilarse y teníamos que tener esa responsabilidad de quedarnos. Yo no me veo saliendo de Chile, habiendo dicho lo que decía, hablado lo que pensaba y saliendo. Era normal, no éramos héroes, no éramos locos, éramos seres conscientes de una política. El MIR era realista, la ilusión estaba del otro lado, de los que pensaban que no iba a haber enfrentamiento, de los que creyeron que la democracia cristiana iba a aceptar el llamado al plebiscito, de los que creyeron que Estados Unidos iba a aceptar un gobierno socialista. Ilusos nosotros nada. Yo no creo en las grandes transformaciones impuestas por una vanguardia esclarecida por la fuerza de las armas. Y esa es nuestra gran autocrítica que hemos hecho como izquierda renovada, como socialismo renovado y como progresista. El MIR arrepentido, el MIR reflexivo, el MIR reivindicatorio. Carmen acompañaba a su fundador Miguel Enríquez, que cayó un año después del golpe en combate, mientras ella, embarazada de 6 meses, quedó gravemente herida. Fue expulsada del país y en Londres nació el hijo póstumo del fundador del MIR, que murió unos pocos meses después. Carlos, en tanto, tuvo que soportar la tortura de su padre, coronel de la Fuerza Aérea, en la misma academia de guerra de su institución. Andrés Pascal Allende, el sobrino del presidente, sería el más buscado de Chile durante 3 años de clandestinidad. Nosotros insistentemente le habíamos pedido al comandante Fidel Castro que nos entregara armas. Él era muy claro en que él no podía introducir, digamos, entregar ninguna arma si no había una aprobación del presidente Allende, lo cual Allende no aprobó. Poco antes del golpe, en agosto, a mí me tocó viajar a Cuba, a insistirle, a conversar con él, y él se comprometió con que si había un golpe real, digamos, ya desatado, habían armas de defensa en la embajada cubana, y entonces yo fui a buscar las armas. Lo que pasa es que el embajador y el encargado político no me las quisieron entregar. Dije, bueno, si sigo aquí no voy a poder salir. Entonces salí con 2 compañeros más que andábamos y llegamos a la barricada que habían hecho y nos pararon y lamentablemente me reconoció uno de los de Patria y Libertad y dice, no, ese es Pascal Allende, ¿verdad? Y se armó un tiroteo tremendo. Nos encontramos con una patrulla de la aviación, que se bajan, se despliegan, nosotros también. Pero esta estaba como conducida de versión teniente, así, joven, y con cripto, que no tenían el menor interés de andar a balazos, y nosotros tampoco, así que chao, chao, y cada uno partió por su lado. Se reunió con Miguel Enríquez ese 11, participó en 2 balaceras más con los carabineros, de las cuales se libró, convencido de que había llegado la hora de pasar de la prédica a la práctica, de las palabras a los hechos. Fue la primera vez que yo me enfrenté, digamos, con gente, con otras personas. Y también me impactó, digamos, grandemente, porque yo pensaba que culpa tiene el Paco ese que está... porque caían, uno los veía caer. O sea, ¿usted mató a alguien en ese minuto? Yo no sé si lo maté yo, o lo mató Miguel, o lo mató Arturo Villavela, o no sé qué compañero, digamos, qué bala fue la que pudo haber matado o herido, porque lo que yo vi fue gente herida, ¿no?